A la revista informativa Democracia llegan Vicente Albornoz y Sebastián Oleas, conocidos como Los Explicadores. Para presentarnos, clarito está, nos explican en sencillo las cosas difíciles de entender. En XFM y Democracia M da inicio, clarito está. Amigos, bienvenidos, muy buenos días. Estamos Sebastián Oleas y Vicente Albornoz en Clarito Está. Espero que esté claro que le estamos pasando bien. Porque la verdad, siempre la pasamos bien. ¿No? No nos creen a veces, pero para nosotros hemos evitado la necesidad de un tratamiento antiestrés. Por ahora, sí. Apunte tener un programa de radio que nos desestresa notablemente. Exactamente. Nos pone contentos. Amigos, del día de hoy tenemos varias cosas. Tenemos no el dato del día, sino el país del día. Perdón, no el dato de la semana, sino el país de la semana. El país de la semana. A veces podría ser un buen segmento nuevo, ¿no es cierto? Hoy día en vez del dato vamos a hablar de varios datos de un país. Y es un país que... Es un país que vamos a entrar a qué país es, pero es un país dolarizado. Sí, no es Ecuador. No. A ver, adivinen qué país dolarizado maneja recontra mal su dolarización y no es de Ecuador. Muy bien, justamente a eso vamos a entrar. ¿Les damos una pista? Está al norte de Sudáfrica. Perfecto. En su nombre tiene una Z, una W y dos Bs largas. Sí, pero el punto es, todo el continente africano está al norte de Sudáfrica, ¿no? Es como decir, está al sur de Canadá. Excepto... ¿Quién? No hay nadie al sur de Sudáfrica. El país que está contenido dentro de Sudáfrica. Ah, bueno, está dentro de Sudáfrica. Ah, viste, este es el único país africano que está dentro de Sudáfrica. Pero el punto central aquí es, vamos a tener hoy día el país de la semana en lugar del dato de la semana. Pero en todo caso, les damos la bienvenida a este programa de Clarito Está. Muchas gracias por escucharnos. Por cierto, este programa estamos transmitiendo la hora a las 9 de la mañana. Uh-huh. Los días miércoles a las 9 de la mañana y no a las 9:30 como había sido la costumbre. Hubo un cambio en la radio y nos pusieron a las 9 de la mañana. Esperamos que el madrugón no le siente mal a ninguno de ustedes. El que madruga a las 9 de la mañana... Dios te ayude. Ya no es tan madrugada, pero bueno. Sí, eso teníamos hace poco esa consulta. Pero bueno, el hecho es que tenemos algunos colegas dolarizados. Sí, hay varios países en el mundo que están dolarizados. No somos muchos, pero hay algunos países dolarizados en este planeta. Bueno, evidentemente Estados Unidos es uno de ellos. Pero también están, por ejemplo, Panamá. El Salvador. Quizás de los países que no tienen, fuera de Estados Unidos, de los países dolarizados mejor manejados, quizás es Panamá. Probablemente. Maneja bastante bien su economía. Es más, este año Panamá se espera que sea el país de América Latina que más crezca ni más ni menos que al 5,6%. Bien. ¿Sí? A diferencia del Ecuador, que vamos a hablar. Vamos a hablar de ese tema. No des un spoiler. Sí, no dañemos la emoción Exacto. Impresionante. Pero bueno, el hecho es que tenemos a Panamá, que maneja bastante bien su dolarización. Tenemos El Salvador, que no es tan bueno manejando su dolarización. Y tenemos a un país muy exótico. Antes conocido como Rodesia. Y ahora conocido como Zimbabue. Sí, Rodesia. Sí, famoso país. De hecho, Rodesia tuvo guerra con Sudáfrica. ¿Ah, sí? Sí, y fue una época en la que tanto Rodesia como Sudáfrica desarrollaron cuerpos de élite, ejércitos de élite especiales. A ver, el hecho es que... De hecho, la película Diamantes de Sangre. Ya, claro, está conectado. Sí, claro, sí. Él es el ¿cómo se llama? Hemos hablado del tema de la película Diamantes de Sangre. DiCaprio personifica a un rodesiano. Claro, pero hemos hablado de Diamantes de Sangre cuando hemos hablado de la maldición de los derechos humanos. Correcto. Sí. De los recursos naturales. Perdón, maldición de los recursos naturales. Eso no tenemos nosotros, evidentemente. Exacto. Sí. A ver, entonces, el país de la semana es Zimbabue, ex Rodesia. Zimbabue. Ahora, Zimbabue, al igual que el Ecuador, que El Salvador y que Panamá, está dolarizado y ellos son incapaces de emitir dólares. O al menos parecerían. O sea, vamos a ver un poco de eso, sí. Pero el hecho es que Zimbabue, que está administrado muy autoritariamente, por decirlo con educación, sí, por el famoso tirano Robert Mugabe. Y lo de famoso es bastante irónico, por si acaso. Pero es famoso. Es famoso, sí. Es famoso por lo tirano. Es famoso y por es famoso tirano. Porque es un señor que se acerca rápidamente a los 90 años y está en el poder no sé cuántos años ya. Sí, 30, 35, alguna cosa así. Y aparte eso es amigo del gobierno ecuatoriano también. ¿Ah, sí? Sí. Es un dato interesante. Sí, Robert Mugabe es de estos así que viene invitado cuando tienen no estas ha venido. reuniones.
Mugabe no sé si sea capaz de volar, pero bueno, el hecho es que ese es el presidente de la antigua Rodesia, actualmente Zimbabue. Y Zimbabue, como les decíamos, es un país que está dolarizado. Ahora, Zimbabue tiene una serie de récords. Ya hablamos una vez cuando hablamos de la superinflación. Exactamente, récords dudosamente honrosos, ¿no? O sea, cuando uno dice es el país que más creció, es un récord honroso. Es el país que más se contrajo, es un récord difícilmente honroso, ¿no? Un dudoso honor. Zimbabue tiene el dudoso honor de haber tenido la inflación más alta del mundo y tiene el dudoso honor de haber emitido los billetes de más alta denominación en el mundo. El billete de 1 millón de millones, o sea, de un billón en español o trillón en inglés. Sí. Es el billete con más alta denominación que ha existido en el mundo, ¿no? De dólares de Rodesia, si no me equivoco, es la moneda, de dólares de Zimbabue, perdón, es la moneda. Es el billete con más alta denominación en la historia de la humanidad. ¿No? 1 millón de millones, si no me equivoco. Y probablemente compraba un caramelo. Posiblemente compraba un caramelo y nada más. Pero Zimbabue, por un pésimo manejo de su economía, muchísimo de eso atribuible a Robert Mugabe, Zimbabue, con ese pésimo manejo de la economía, llegó a tener la peor inflación del planeta en la historia desde que hay datos de inflación, digamos. Llegó a emitir los billetes más altos, de más alta denominación de la historia. Y algún rato ya desesperados decidieron dolarizarse. ¿Hasta dónde tuvo que ver el ejemplo ecuatoriano o salvadoreño en el tema de dolarizarse? No sabemos, pero decidieron dolarizarse. Pero hay algo interesante, ¿no es cierto? Más allá de que sea el ejemplo salvadoreño o ecuatoriano, es esto de decir, ¿sabes qué? Yo no puedo manejar mi moneda, renuncio a mi moneda y me deshago de esta tentación de seguir imprimiendo plata para financiar mi gasto. Correcto. ¿Sí? Exactamente eso es lo que hizo Zimbabue. Y lo que hizo Ecuador también. Sí, pero Ecuador era a raíz de digamos que una serie de problemas, pero no era necesariamente de un mal manejo económico, yo sé. Era de una serie de otras cosas. Pero bueno, Zimbabue tuvo ese problema, decidió dolarizarse. Y por algunos años, de golpe, esa economía floreció. Y es básicamente cuando se le dejó en paz y con estabilidad al sector privado, que invierta, que esté tranquilo de que no iba a haber inflación alta. Con la certeza de que no tenían que estar preocupados con el riesgo cambiario, de que el gobierno iba a devaluar, que iba a imprimir plata. Exactamente. Le dijo, ¿sabes qué? Vamos a retirar eso. Cosa que también ha ocurrido en este país. Eso, o sea, por último, alguna de las incertidumbres que se ha eliminado. Yo creo que en parte el buen crecimiento que hubo en el Ecuador, 2001, 2002, 2003, por ahí, fue eso, el decirle al país, señores, tranquilos, no vamos a devaluar, no va a haber caos monetario. No va a haber un gobierno con fiebre fiscal que quiera financiar todo a punta de impresión de billetes, porque no podemos imprimir billetes, así que tranquilos. Exacto. Entonces, eso le dio un momento de florecimiento a Zimbabue, pero no se pudieron aguantar las ganas de manejar mal la economía. Exactamente. Mugabe creo que podríamos pasarnos durante todo un programa hablando mal de Mugabe, porque hay muchas cosas que pueden hablar mal de Mugabe. Es tentador hablar mal de Mugabe. Es tentador hablar mal de Mugabe porque además facilito. Sí, eso nos va a costar mucho. No cuesta mucho. Pero Mugabe no pudo aguantarse la tentación y la dolarización de Zimbabue ha sido pésimamente mal manejada. ¿Y otra vez tienen una inflación disparada? Sí, pero a eso vamos a entrar justamente después de una corta pausa. Pero no se olvide. Pues banco. Grupo Promérica. Amigos, volvemos acá en Clarito está. Sebastián Oleas y Vicente Albornoz. Los saludamos cordialmente. Cordialmente saludados. Estábamos hablando del país de la semana. El país de la semana esta semana resultó ser Zimbabue, país que está al sur del África, pero al norte de Sudáfrica, lo cual es medio obvio porque todos los países del África están al norte de Sudáfrica. Sí. Si no se llamara Sudáfrica, sino Noráfrica. Entonces, ojalá les haya quedado brillante análisis geográfico. Es un país mediterráneo que está justo pegado a Sudáfrica, poquito al norte de Sudáfrica. Conocido antes como Rodesia. Conocido antes como Rodesia, un país en el cual también hubo apartheid. Sí. Y que el apartheid terminó y no fue reemplazado por una democracia como la de la Sudáfrica, una democracia moderna, sino por un tirano que es Robert Mugabe. Del cual que vamos a evitar hablar mal. Vamos a hacer un esfuerzo de no hablar mal de Mugabe porque es demasiado fácil hablar mal de Mugabe, ¿no? Las tiene todas. Tienes todos los defectos, ¿no?
No respeto a los derechos humanos. Violaciones de derechos humanos, un tipazo. autoritarismo se perpetúa en el poder. Robar recursos públicos para beneficiar a su familia, corrupción hasta el infinito. Ok. Aguantémonos la tentación, no hablemos Probablemente tienen mal el sistema de justicia también en manos del Estado. Seguramente. Pero bueno, decíamos, se dolarizaron ante la desesperación del caos económico de la peor inflación de la historia de la humanidad. Se dolarizaron y hubo un momento de despertar económico. La economía de Zimbabue se estabilizó, empezó a crecer, pero Mugabe, como bien decíamos, además de la lista inmensa de defectos que tiene, es un pésimo economista. No se pudo aguantar. No se pudo aguantar la idea de emitir, de gastar más de lo que tiene. Sí. Entonces, ¿qué hizo? Manejó pésimamente una dolarización. ¿Y cómo lo hizo? Bueno, creó básicamente mucha desconfianza. Esa es la clave. Sí. Porque la confianza es lo que permite que cualquier sistema monetario y financiero funcione. Funciona. Si es que no hay confianza, todo deja de funcionar, pero absolutamente todo. Y eso le pasó a Zimbabue. Sí. Y dejó de funcionar, así de sencillo, dejó de funcionar el sistema monetario de Zimbabue. Toda esa incertidumbre que había sido removida porque la dolarización funcionaba, empezó a volver. regresó. Porque el gobierno empezó a gastar. Y Claro. para financiar su gasto, Empezó a emitir. a emitir algo que no era dinero, sino eran Bueno, ellos dicen que sí es dinero, ¿no? Bonos, deuda, y pagaban sus especie de cuentas con bonos. bonos, sí. Sí, Muy mala idea. pero eso creó mucha incertidumbre. Exacto. Mucha incertidumbre porque la gente dijo, ups, vamos a perder nuestra querida dolarización. Vamos a volvernos pobres. Vamos a nuestros billetes, no, más bien, no nuestros billetes, no, lo que tenemos en el banco va a perder valor, cosas por el estilo. Claro. Entonces se empezaron a preocupar y empezó a salir plata de Zimbabue. Qué extraño que eso sea. La gente se asustó de en un país dolarizado y empezó a sacar la plata de ese país dolarizado hacia el exterior. Qué Mira locos tú, estos zimbabueños. ¿quién creyera los qué? Zimbabueños. ¿Zimbabuenos o zimbabuenses? No tengo idea. No sabemos cuál es el gentilicio de Zimbabue. Por favor, si alguien nos puede. Si es que alguien tiene la inmensa paciencia de ayudarnos con cuál es el gentilicio de Zimbabue, será un favor grande que nos Y lo harán. nombraremos agradecidos en el próximo programa. No, si es que nos mandan ahorita, les nombramos También, ahora mismo. sí. Pero bueno, el hecho es que Zimbabue empieza a perder dólares. Un país dolarizado. Cosa que siempre pasa, ¿no es cierto? Cada vez que el gobierno se le ocurre crear un dinero que va perdiendo valor, las personas cuidan el dinero que sí tiene valor Claro. y desaparece. Empiezan a sacar hacia afuera la Exactamente. plata o esconderle bajo los colchones o O no quién lo sabe en circulan, dónde. exactamente. Exactamente. Y resulta que Zimbabue tiene una escasez De dólares. de circulante. Una escasez de circulante. Un poco como los venezolanos, ¿no? No, los venezolanos tienen un montón de bolívares, ¿no? Sí, pero- Si les cambiaron los valores Sí, y es eso. verdad. Es verdad, tienes razón. Pero un tiempo había falta de billete, de circulante. ¿Recuerdas que Por eso, mencionamos en un programa? porque no crearon, no imprimieron rápidamente. Y no solamente eso, sino que le debían tanta plata a la Casa de Moneda que la Casa de Moneda decidió no. Pero es cierto, es verdad. Pero bueno, entonces Zimbabue se encuentra con este tema de que no hay plata. Entonces, claro, y la gente tampoco quiere aceptar esta especie de bonos. Dinero, de mugabitos, digamos. De billetes bonos, algo así podría traducirse lo que han emitido en Zimbabue. Y como no se atreven no están aceptando este dinero, el hecho es que no hay dinero para negociar Claro, en aquí Zimbabue. le recordamos que básicamente una de las formas, o sea, uno de los requisitos fundamentales para que algo sirva de moneda Es que haya es que confianza, haya confianza, en eso. que la gente cree que lo que te están entregando tiene valor y va a guardar su valor. Básicamente que la gente crea que el billete que dice $20 vale el doble que el billete que dice $10 y que ese a su vez vale el doble que el que dice $5, pues. Entonces, algo así de simple necesitas que haya una confianza en eso. Funciona con confianza un sistema monetario y en Zimbabue tuvieron la habilidad de ir haciendo que se pierda la confianza en un sistema dolarizado. Bien, eso hay que tener talento para eso. Ese fue un comentario irónico del Sebastián, por si acaso. Creo que Mugabe compite un poco con Maduro en esto del No, talento. no, Mugabe le gana, pero de Sí. lejos. Sí. ¿En serio? Ahí sí es maldición de recursos humanos. Humanos, exactamente. Muy Pero bien. bueno, ¿qué haces cuando en un país no tienes moneda y la gente no acepta lo que el Banco Central está emitiendo? O el gobierno central, no sé quién está emitiendo estos billetes bonos. ¿Le echas mano a algo que...? Algo arcaico. Sí, y no solamente arcaico, sino que efectivamente tú puedes ver lo que vale, ¿no es cierto? Que sabes Claro. que... Y aquí vamos, El hecho y es esta parte es triste. O sea, es irónico, pero es extremadamente triste lo que está pasando. Sí,
lo que está pasando en Zimbabue es que el gobierno está obligando, por un lado, a los colegios a que acepten el pago de las pensiones en chivos. En chivos, nada simbólico, literalmente chivos. O sea, vas con los cuadrúpedos. Un caprino. Claro, los cuadrúpedos. Con cuernos. Con cuernos de esos animales chiquitos. Una cabrita, chivos, así como la de Heidi. Exactamente. Un chivito y pagas la pensión del colegio de los guaguas. Pucha, pero para eso necesitas tener una granja con chivos. Estás llegando al trueque. Claro, bien, eso es evolución. Como eso no es... hay billetes, vas al trueque en Zimbabue porque no hay billetes para pagar las pensiones de los guaguas. Un paso más y el buen vivir. El gobierno está pidiendo a los colegios que acepten. A los colegios que sean flexibles y acepten el pago de las pensiones en cabras. Puedes pagar con cabras, vacas, ovejas. Sí, pero bueno, parece que lo que más hay es en Zimbabue y además como que pagar como una vaca es como pagar todo el año de una sola. A lo mejor pues es como debíteme toda la tarjeta de crédito, vas con la vaca y dice, está pagada la pensión del año. De los 5 guaguas. De los 5 guaguas. Probablemente. Pero entonces los colegios están siendo obligados o presionados por el gobierno a aceptar chivos como pago, como decir. Eso es progreso. No, eso no es progreso. ¿Y a los profes en qué les pagan? ¿En chivos también? Muy buena pregunta. ¿No es cierto? O sea, incluso están pidiendo porque al final del día el gobierno está pidiendo que los colegios acepten que los padres paguen en servicios. O sea, si es que hay un carpintero que les arregle los muebles del colegio, que pague así las pensiones de los guaguas. Están volviendo al trueque en Zimbabue porque han manejado tan mal la dolarización de Zimbabue, que estaba funcionando decentemente bien, la han manejado tan mal que está empezando a colapsar. Y ahí vamos a poder ver qué pasa en un país donde manejas la dolarización, perdóname la palabra, con las patas. Con las patas de cabra. Con las patas de cabra. Ajá. Literalmente con las patas de las cabras. Y además, están pensando en el gobierno de Zimbabue, están pensando en obligar a los bancos a que acepten como garantía hipotecaria las cabras. Las cabras y las vacas. O sea, que aceptes ganado como garantía hipotecaria, lo cual en un par de países del mundo existe, pero es sumamente complicado. O sea, tú aceptas como garantía hipotecaria, aceptar un vehículo ya es complicado porque es algo fácilmente dañable, fácilmente depreciable. Pero por último, el vehículo no se enferma, por ejemplo. No claro, es el problema, pero además el vehículo es asegurable, pero aceptar un vehículo ya es complicado. Aceptar un inmueble es relativamente fácil, pero aceptar algo móvil como un vehículo es difícil. Sí existe tecnología que te permite hipotecar animales. Sí existe, pero es complejo, es bien complejo. Y están en Zimbabue buscando obligar a los bancos para que acepten como garantía hipotecaria el ganado. Es impresionante, ¿no? Todo esto, o sea, simplemente Mugabe parte como este gobierno revolucionario, progresista, todo. Sí. Destroza la economía, opta por la dolarización, destroza la economía. Destroza la dolarización. A la edad del trueque. Vuelve a la edad del trueque, exactamente. Muy bien, eso es progreso. Bien por Zimbabue. No, es trágico y yo creo que es importante que en el Ecuador siempre veamos los otros países dolarizados. Sí, hay que ver lo que están haciendo. Hay que hablar de Panamá. Vamos a hacer en el futuro no muy lejano un programa sobre Panamá. Sí, porque por El Salvador también. Otro programa sobre El Salvador y Zimbabue, que es como la pesadilla. Claro. Es lo que no quisiéramos. El peor de los mundos. Sí, es lo que no quisiéramos. ¿Te imaginas del banco? O sea, aparte de tener cajas fuertes, ¿tienes que tener corrales para tener cabras? No, pues... sí... Es difícil en vez de imaginar. Tener cajeros y oficiales de crédito, tienes que tener veterinarios para que vayan y evalúen el colateral. Qué complicado. Pero bueno, eso es lo que está pasando en el país dolarizado, cuya economía es la peor manejada del mundo. Bien por Zimbabue se lleva ese curioso y muy dudoso honor de ser la economía dolarizada más mal manejada en este planeta. Bien, Robert. Volvemos en unos minutos y ya no vamos a volver a hablar mal de Mugabe, aunque las ganas son grandes. Nos quedamos con ganas. Ya volvemos. Y estamos de vuelta con Clarito. Está Vicente Albornoz, Sebastián Oleas, quienes habla. Ya no vamos a hablar de Mugabe, a pesar de que nos quedamos ganas de seguir hablando mal de él. Pero no es hablar mal de él, sino simplemente describir lo que es. Sí. Bueno, amigos, vamos a hablar hoy día de crecimiento económico. Otro tema que nos apasiona. Un tema que nos apasiona y sabemos que a nuestros oyentes les apasiona locamente. Estamos sintiendo cómo sube la sintonía de la radio con el solo hecho de haber nombrado que vamos a hablar de crecimiento económico. Sí, yo sé. Se siente. Los micrófonos están temblando al sentir el aumento de la... Imagino la parálisis, están sintiendo la emoción así, los ojos vibran con lágrimas que se le dan solamente. Vamos a hablar de crecimiento económico.
Y vamos a hacerlo con enfoque de economía, en clarito está. Muy bien. Porque el crecimiento económico es de esas cosas que uno repite, y el PIB, y el PIB, y el PIB, y el PIB. Y el crecimiento del PIB, sí. Sí, pero es algo tremendamente importante. Sí, y creo que, no sé, creo que no hacemos, o sea, no somos lo suficientemente enfáticos, quizás para transmitir la importancia. Y ojo, con esto no queremos decir que es lo único importante. No. El desarrollo económico también es importante, la distribución del ingreso también es importante, pero el crecimiento económico es importante. En general, cuando la economía del Ecuador crece, casi siempre cae la pobreza. Sí. Y cuando la economía del Ecuador decae o simplemente deja de crecer, casi siempre Aumenta. sube la pobreza. No es siempre, pero casi siempre cuando pasa lo uno, pasa lo otro. Es decir, a crecimiento económico, reducción de la pobreza, a estancamiento económico, aumento de la pobreza. Y podríamos entrar a explicar esas cosas. Sí, en general, cuando tienes un periodo largo de crecimiento económico, se baja o sea, mejora la distribución del ingreso. Sí, porque, a ver, pensemos un poco por qué podría pasar eso. Bueno, porque tienes... Por lo general, el más que crecimiento distribuir. económico está asociado a que se produce más. Correcto. Se produce más, probablemente quiere decir que hay más empleo que se está utilizando para producir más. Correcto. Si las personas tienen empleo, quizás tienen ingreso, y el ingreso levanta a las personas por encima de la línea de pobreza. Es Así de sencillo. Es un poco la lógica, ¿no es cierto? Bueno, esa es la lógica, un poco, esa es la lógica. Así de sencillo es el hecho de que el crecimiento económico se conecta con cosas positivas en la economía. De ahí el énfasis que se hace, sí, la generación de empleos de calidad. No es porque seamos necios ni porfiados, No. porque son importantes. Mientras más crece la economía, más cae más crece el empleo adecuado y Exacto. deja de crecer el empleo no adecuado. No adecuado, Cuando eso la es economía se contrae, cae el empleo adecuado. Porque hay personas que pierden su empleo adecuado y se van, tienen que y se van a ganarse la vida de informalidad. alguna forma. Y se van a la informalidad, al empleo no adecuado. Entonces, la pregunta que tenemos hoy día, la pregunta del millón, es ¿cuánto va a crecer la economía del Ecuador en el año 2017? Y aquí, como podrán ver, Vicente está sacando su bola de cristal, nos ponemos el pañuelo de brujos, y esto es lo típico hacemos los economistas. Es lo típico que hacemos los economistas y estamos aquí haciendo una apuesta muy arriesgada. Sí, totalmente. Calcular el crecimiento de la economía de un país, predecir el crecimiento de la economía de un país es difícil y predecir el crecimiento de la economía del Ecuador es extremadamente difícil. Porque la verdad aquí podríamos dar 3 datos. Ya. Y los 3 datos son de lo mismo. ¿Ah? Según el Banco Central del Ecuador, en este año el Ecuador va a crecer en 1,4%. A ver, entonces el BCE... El Banco Central del Ecuador dice que vamos a crecer en 1,4%. Ya, BCE le apuesta al 1,4%. Las Naciones Unidas, que en América Latina están representadas por la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina. ¿Y el Caribe? Correcto. Las Naciones Unidas esperan un crecimiento de 0,6%. Ok, vamos a la baja, muy bien. Y el Fondo Monetario Internacional El perverso Fondo Monetario Internacional espera una caída, una contracción de la economía de 1,6%. Perfecto. No es perfecto. No, perfecto. Iba a decir que lanzaran sus apuestas aquí. ¿A quién le apuestan? Bueno, recibimos aquí. El asunto aquí es complejo, porque no es perfecto. No es nada perfecto el tema. No es nada perfecto. Aquí nos encontramos ante el mejor escenario es el que nos presenta el Banco Central. Entre el Banco Central y el Fondo Monetario Internacional en ambos extremos hay una amplitud de casi 3 puntos porcentuales. 1.4, 1.6, 3 puntos porcentuales. Correcto. 3 puntos porcentuales de diferencia entre el mejor escenario y el peor escenario. Y hay un escenario en el medio, que es el escenario de Naciones Unidas o la CEPAL, más cerca del Banco Central, pero en todo caso hay una diferencia enorme. Y eso que refleja, más que nada refleja lo complicado que es ser economista, lo difícil que es predecir. Arriesgarse a predecir, ¿no es cierto? Además. Sí. Pero también refleja lo difícil que es predecir una economía como la ecuatoriana. Porque la economía ecuatoriana, el crecimiento de la economía ecuatoriana depende de un montón de factores que no están en manos de la economía ecuatoriana. Por ejemplo. El precio del petróleo, por ejemplo. La disponibilidad de créditos externos. Claro, el valor del dólar, por ejemplo. El valor del dólar. 3 cosas que no están bajo nuestro control y que simplemente de eso depende el que nos vaya bien o mal. Inclusive podríamos decir que depende de las remesas de los ecuatorianos en el exterior, que tampoco controlamos. Tampoco controla el Ecuador. Entonces decíamos, hay como 3 escenarios de crecimiento, el que nos da el gobierno, 1.4%, el Banco Central. Y obviamente también depende del crecimiento de la actividad económica doméstica, que eventualmente sí hay cierto nivel de información, ¿no? Pero
Pero hay muchos- relativamente poco. El país cada vez se ha vuelto menos dependiente de la inversión privada, por ejemplo. Mucho más Eso sí depende del país. Mucho más dependiente del gasto del dependiente, gobierno. que a su vez depende del endeudamiento y del Y del precio del ingreso del petróleo. petróleo y de las recaudaciones tributarias. Pues si tienes una economía que se contrae, hay menos recaudaciones Correcto. tributarias. Entonces, ¿cuánto creceremos? El escenario más optimista, y lo de optimista es entre comillas, el escenario más optimista nos dice 1.4%, con una población que debe estar creciendo alrededor del 1.8 al 2%. Perfecto. Entonces, en términos per cápita, En términos per cápita, la economía se va a achicar. se va a achicar. El tamaño del pastelito por habitante promedio Se va a achicar. va a ser más chiquito el 2017 que el 2018, incluso en el más optimista de los escenarios. Correcto. Lo cual es una pésima noticia. Así es muy mala noticia. Y obviamente, ahí tengo una pregunta, Pero Vicente. el mejor escenario nos dice que la economía por habitante va a achicarse. Pregunta, Vicente, ahí. ¿Este 1.4% es antes o después de las elecciones? Antes de las elecciones. Qué extraño, ¿no? El Bueno, no, optimismo pero esto- anterior a las elecciones. De hace un par de meses, un poco antes. Pero bueno, en todo caso, es lo que espera el Banco Central, que crezcamos. Y así todo es un mal escenario. Sí, es pésimo. Luego tenemos el siguiente escenario, es el peor escenario. El extremo al otro lado es el Fondo Monetario con 1,6% de contracción, que sería que se repita lo que tuvimos en el 2016. El 2016, según el Banco Central, el crecimiento económico ya calculado con datos reales de cómo Y se movió la reconocido economía por el Banco Central, es de menos 1,6%. que es exactamente lo mismo que está El prediciendo. peor desempeño de la economía Desde que estamos dolarizados. desde el 2000, desde que estamos dolarizados. Entonces, Y se le podrá decir que es culpa del terremoto, pero... hay un montón de cosas que analizar y vamos a ver cuál de estas estimaciones, el Banco Central o el Fondo Monetario, que son los dos extremos, será de creerle. Vamos a hacer un chequeo de cuál será de creerle después de unos minutos. Pero no se olviden, Produbanco. Grupo Promérica. Estamos de vuelta con Clarito está, Vicente Albornoz, Sebastián Oleas, en este miércoles en el que estamos una vez más a las 9 de la mañana. Estamos aquí en nuestro nuevo horario de 9 de la Exacto. mañana, arrancamos a las 9 de la mañana, porque nos cambiaron de horario. ¿Por qué nos cambian de horario? Lo cual creo que es algo positivo. Sí. Sí. Es algo que Clarito está no controla la radio, es básicamente como el control que tiene el Exacto. Ecuador sobre el precio del petróleo, de los ingresos tributarios. No, bueno, sí tenemos un poco más de influencia, pero bueno. Muy bien. A ver, entonces teníamos varias opciones de crecimiento, varios escenarios de crecimiento. ¿Cuánto irá a crecer la economía ecuatoriana en el 2017? Decíamos, hay como dos escenarios extremos, del Banco Central, 1.4 positivo. Del FMI. Igual un mal dato, porque eso es crecer menos que la población. Correcto. Del Y el- FMI, menos 1,6. Correcto. Peor. Ahora, veamos, hagamos una especie de auditoría. Ya, dale. El año pasado, ¿Quién le pegó? ¿quién estuvo menos lejos? Ya no voy a decir más cerca. ¿Quién estuvo menos lejos del crecimiento real del año pasado? A ver, hay tres oportunidades: CEPAL, Banco Central, Fondo Monetario Internacional. Sí. A ver, ¿qué nos decían? Y son datos que yo tengo de mayo del año pasado. O sea, en mayo O sea, 2016. hace un año casi. Hace 11 meses. Hace 11 meses, bueno, casi un año. Casi sí, un en la año, práctica. Vicente. ¿Qué estaba esperándose del cierre del 2016? ¿Ya? Y es bien Acuérdense que interesante. más o menos en esta época pasaron dos cosas. Uno, el terremoto del 2016. Claro, 16 de abril. claro. Y poco tiempo después se hizo un crédito del Fondo Monetario Internacional y el Fondo Monetario Internacional vino a mirar cómo estaban las cosas en la economía, ¿no es cierto? Exactamente. Entonces, si tú ves, a mayo del año pasado, tenías varias estimaciones de crecimiento. Y al final, el dato real es que en el año pasado nos contraímos en el 1,6%. ¿Ya? Entonces, ¿cuál estuvo más lejos? A esa época, la estimación del gobierno era un crecimiento positivo, verás. Nos contraímos en 1,6, pero el gobierno esperaba un 1% de crecimiento positivo. Ya. O sea, ni siquiera le acertó en la dirección. Luego el Fondo Monetario fue como muy alarmista y esperaba una caída del 4%. Se fue al extremo también. Se fue al extremo. Ya, muy bien. Y la CEPAL básicamente decía cero. Ni crecimiento ni contracción. Ya. ¿Ya? Claro. Ahí uno podría hacer sumas y restas y ver cuál estuvo más lejos de la realidad, pero en la práctica habría que dejarle afuera al gobierno, porque el gobierno no le acertó en la dirección. El gobierno dijo, vamos a crecer, positivamente. cuando en la realidad nos contraímos. ¿Ya? Entonces, Ya. como que queda ¿cómo se llama?
eliminado del análisis el cálculo del gobierno, porque el gobierno dijo va a ser positivo y en la práctica fue negativo. Ya, muy bien. ¿Ya? Entonces no clasificó. No clasifica. Entonces, básicamente, el que menos lejos estuvo fue el Fondo Monetario. ¿Ya? Bueno, claro, o sea, Porque menos 1,6 a 4. La CEPAL dijo 0, el gobierno dijo positivo, se jalaron ambos en eso, el uno veía estancamiento, el otro veía crecimiento. El único que le pegó en contracción fue el Fondo Monetario. ¿Exagerada? Exagerada, pero le pegó en la Pero dirección. al menos en el signo, como diríamos, le pegó al signo, no en el valor. Exacto. Entonces, desgraciadamente sí, el que menos mal estuvo, porque todos se jalaron. Lo cual refleja lo complicado que es ser economista, lo complicado que es predecir la economía de este país, lo complicado que es predecir datos que no están bajo el control del país, como el precio del petróleo, la disponibilidad de créditos y el valor del dólar a nivel mundial. Y ahí vamos a poner un pie de página también. Todos estos son organismos estatales o globales. Entonces, obviamente, también tiene una influencia política, las cosas que dicen. Sí, todas estas cosas siempre hay que tomar. Entonces, desgraciadamente, lo más probable dentro de las grandes equivocaciones que ha habido en los cálculos sería que nos contrayamos. O sea, que una vez más el Banco Central no le pegue ni al signo. La CEPAL tampoco. Y que el Fondo Monetario le atine. Le atine al menos en el signo y tengamos una contracción económica. Digo, solo estamos viendo qué pasó el año pasado, ¿no? Que era un año sumamente difícil de predecir porque teníamos caída del precio del petróleo, cierre de los créditos externos, cierre o no cierre de los créditos externos, teníamos la elección de Trump, teníamos un país y un mundo complicado de predecir, y a eso se sumaba terremoto, dos reformas tributarias, una importante y una de las gaseosas, todo eso. Eso es bien complicado. Al menos de ahí el Fondo Monetario le pegó al signo. Dijo va a haber contracción cuando los otros exageró esperaban. En el valor, pero le pegó al signo. Ahora, ¿qué pasa si el Fondo Monetario la acierta? Estamos mal. Estamos bien mal. Claro. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque de todos los países de América Latina, te voy a nombrar rápidamente: Panamá, República Dominicana, Nicaragua, Bolivia, Costa Rica, Perú, Honduras, Guatemala, Paraguay, Colombia, El Salvador, Argentina, Chile, México, Uruguay, Haití y Brasil. Crecen. Todos los que he nombrado crecerían. O sea, tienen un signo positivo al lado del porcentaje. Claro, en el caso de Panamá, un signo positivo y después un número grande. En el caso de Brasil, un número positivo y un número chiquitito. Pero todos tienen un número positivo. Okay. Y solamente se contraerían. Déjame adivinar. Dos. Tienes solo dos posibilidades para adivinar los dos países. Muy bien. ¿Venezuela? ¿Cómo sabías? No sé, intuición. Qué gran intuición que tienes. Pura intuición. ¿Y ¿Cómo puede alguien saber que Venezuela tiene una economía mal manejada? No. Quizás porque hablamos de Mugabe. No tengo idea. Y Ya. después de Ecuador. Es correcto. Muy bien. Los únicos países de América Latina, según el Fondo Monetario, que se contraerían seríamos Ecuador en 1,6% y Venezuela, que nos libera de cualquier complejo de inferioridad, que se contraería en 7,4%. Eso, Sebastián, es en economía lo más cercano a una pesadilla. Muy bien por los gobiernos progresistas de la región. No, es una pena lo que estamos viendo. Sí. Ya te digo, te he nombrado un montón de países de América Latina cuyas economías van a crecer. Ni siquiera la clasificatoria al Mundial de Rusia se ve tan mal. Sí. Son algo así como 17 países de América Latina, todos van a crecer, excepto dos que vamos a caer, Venezuela y Ecuador. Si es que lo que se cumple, las previsiones que se cumplen son las del Fondo Monetario, que dentro de los inmensos errores que han tenido en el pasado, han sido los que al menos le han acertado en la dirección. Pero puede ser que también esté equivocado. Sí, ojalá esté equivocado para bien y la economía del Ecuador. Y que sea el Banco crezca. Central el que la tiene. Pero si es que a mí me pidieran una estimación de qué va a pasar con la economía del Ecuador el próximo año, desgraciadamente diría, ¿sabe qué? Por experiencia, el Fondo Monetario tiende a pegarle menos mal, tiende a equivocarse con menos, tiende a jalarse con menos estimaciones, tiende a ser menos mal predictor. Así que es más probable que... repitamos el plato del año pasado. Sí, que la economía ecuatoriana este año caiga al igual que cayó el año 2016. Y toda esta cosa de que dejamos una economía en recuperación... Habrá que ver, ¿no? Habrá que ver qué pasa. Exactamente de aquí a un año tendremos los nuevos datos de crecimiento de la economía. Por favor, Banco Central, dedíquense a lo que tienen que hacer. A producir estadísticas económicas de calidad, a seguir el pulso de la economía y no a prestarle más plata al gobierno. Amigos, ha sido un gusto estar con ustedes. Sebastián Oleas y Vicente Albornoz, les decimos hasta la próxima semana, miércoles 9 de la mañana, nuevo horario de Clarito Está. Muchas gracias, una buena semana.